¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creemos que estamos en el momento justo, en el lugar correcto? ¿Cuántos creen? ¿Estamos en el lugar justo, en el momento justo, en el lugar correcto? Creemos que sí. Por eso estamos acá. Por eso hemos apartado este tiempo para el Señor. El Señor es bueno con nosotros. Siempre es bueno. Aún en las dificultades, el Señor siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre nos va a sacar a victoria. Porque somos sus hijos, porque nos ama. Así como nosotros amamos a nuestros hijos, y hoy, por ejemplo, le dije a Esteban que no viniera y a Salomé que no viniera, porque los cuidamos, ¿no es cierto? Porque los cuidamos porque están con nanas, entonces los cuidamos para que no se enfermen más, o para que no... No es que el Señor no los vaya a cubrir, el Señor nos da sabiduría a los padres. Como padres le pedimos sabiduría para criar a nuestros hijos. Entonces a veces no los exponemos porque sabemos que eso no es una justificación, pero sí tenemos que entender esto, ¿sí? Que muchas veces queremos hacer lo que queremos, pero con nuestra propia carne. Pero cuando oramos, Dios nos da sabiduría y entendemos que para nuestros hijos esto es lo mejor, ¿sí? Por eso hoy ellos no están acá, porque como padres que somos carne, siempre elegimos lo mejor. Por eso Dios nos trae hoy a nosotros acá, porque Él nos ama y nos deja llegar hasta acá. Por eso quería saber si estamos en la misma sintonía. Creo que sí estamos en la misma sintonía, que estamos en el momento justo, en el lugar correcto, para darle la gloria y la alabanza a Dios. Pero ¿por qué también le preguntaba? Porque a veces dudamos si estamos en el lugar correcto. ¿Cuántas veces nos ha pasado o no nos ha pasado? ¿Estamos en el lugar correcto? ¿Estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Muchas veces el enemigo siembra en nuestras mentes eso. Fíjense, desenvuelve, mire, somos el pueblo de Dios. Usted con sus ojos podrá ver que somos los de siempre, pero hay un ejército atrás de usted, que es el pueblo de Dios. Y hoy estamos acá recibiendo esta palabra, los que cree Dios que tenemos que recibir esta palabra. Me lo dio a mí y me dijo, lleva esa palabra y transmití esa palabra. Yo creo en el poder de Dios de esa forma, que Dios nos da la oportunidad de estar en un lugar para recibir una palabra. Como pasó el día jueves, como pasó el día lunes, como pasó el día domingo pasado, que recibimos la palabra que nos trajo Mario, que recibimos la palabra de otro pastor el día lunes, martes o el jueves, como vamos a recibir palabra de otros pastores que vienen también, que están en este tiempo viniendo a nuestra iglesia. Dios mueve su ejército conforme al propósito que Él tiene sobre nuestra iglesia, sobre nuestras vidas. Y es así. Así lo creo yo. Y le hablaba de la duda, ¿no? La duda muchas veces la duda, no sé si estoy hablando bien o estoy... Bueno, muchas veces las dudas se siembran en la mente, el enemigo nos trae y nos perturba y nos cambia de parecer o nos cambia de visión y nos aleja del propósito de Dios. Siempre pasa de esta forma. ¿Y está mal tener duda o está bien tener duda? No está ni mal ni bien. Tener la duda es de uno mismo, pero no porque uno a veces es inseguro o porque uno sea malo o porque uno está aparte del camino de Dios. No, bajo ningún punto de vista. Hay grandes siervos que tuvieron dudas. Grandes siervos de Dios que tuvieron dudas. Pero también cuesta la duda, ¿eh? La duda también nos cuesta a nosotros, como hijos de Dios, no alcanzar propósitos o no alcanzar cosas. Por ejemplo, a Moisés le llevo una de las dudas. A Moisés tuvo duda en la peña de Oreb y le costó entrar a la tierra prometida. Él no entró a la tierra prometida. Y hoy vamos a hablar de otro que tuvo duda, ¿sí? Habiéndolo visto a Jesús. Y vamos a desarrollar un poquito esto. A mí me gusta leer y desarrollar lo que leemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos atesorar la palabra, pero ponerla por obra.
nosotros cada vez que recibimos una palabra de parte de Dios, ya sea que lo traiga el pastor, ya sea que un hermano le diga, o ya sea que otro siervo de Dios le suelte una palabra, usted atesórela en su corazón, pero póngala por obra. Siempre, siempre que usted reciba una palabra, va a ser para ponerla por obra. No puede quedar esa palabra, no puede quedar en su corazón solamente porque llegó esa palabra y en algún momento se cumplirá. No, usted tiene que poner por obra la palabra de Dios. Esto es el ABC. Entonces quiero que leamos un poquito la palabra de Dios. Vamos a leerla en Mateo, libro de Mateo, capítulo 11. Tenemos capítulo 11 de la versión Reina Valera. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel estaba Juan. Juan estaba encarcelado porque él había denunciado un pecado a quien era el rey en ese momento, Herodes. Había denunciado que él se había casado con la cuñada. Entonces lo denunció y eso costaba que él fuera preso. Pero, le hago un paréntesis para que usted se centre, ya lo había conocido a Jesús, ya lo había bautizado a Jesús. En el libro de Lucas, en la otra versión, en el libro de Lucas, ahí sigue cronológicamente esto, pero hay un salto entre en el capítulo 3 del verso 19 y 20, hay un salto y la historia se saltea. Es como que después de... Pero esto es, Jesús ya había sido bautizado. Juan lo conocía a Jesús. Y es importante que le cuente esto porque esto se va a desarrollar de esta forma. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ya lo había bautizado, ya lo había visto. Y él ya había proclamado las buenas de Dios. Ya le había allanado el camino Juan. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y, porque no termina ahí, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¿Era profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito el libro de Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios y ahora vamos a ver qué nos dijo el Espíritu conforme a esta palabra. Dice que Jesús terminó de dar las instrucciones a sus discípulos, ¿sí?
y se fue de allí a enseñar a la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, recuerden que él ya lo conocía a Jesús. No es que había oído, lo había visto, lo había bautizado, pero él lo conocía a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos a Jesús? ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos a Jesús? Ya sea porque hemos caminado o ya sea porque Dios ha obrado. ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos a Jesús? Y al oír Juan en la cárcel, cuando yo estoy pasando mi prueba, estoy en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a preguntarle, yo tengo dudas, cuando comienza mi prueba, comienza mi duda, comienzo a flaquear, comienzo a pensar, ¿estoy en el camino correcto o estoy equivocado? ¿Voy por el camino de la verdad o voy por el camino de la mentira? Comienzan mis dudas, recuerden lo que hablamos al principio. Por eso le preguntaba, ¿estamos bien o estamos mal? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan, ¿sí? Haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Sí? Nosotros, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, cada vez que le hablamos a alguien, lo primero que tenemos que saber es a qué Dios servimos. A un Dios de milagro, a un Dios de amor, a un Dios que provee, a un Dios que imparte justicia sobre nuestras vidas, que es una injusticia. Y entonces comenzamos a ver que los ciegos que éramos nosotros los ciegos. Y hoy vemos. Por eso le preguntaba, usted ve lo que está acá, pero si usted ve con los ojos espirituales, va a poder ver el ejército de Dios. Y ve que los cojos caminan cuando nosotros estamos muertos y arrastrados, que no podíamos levantar nada, que había pasado una aplanadora por nuestras vidas. De pronto nos encontramos que caminamos al lado de Jesús. Los leprosos son limpiados, nuestra lepra es lo que llevamos dentro, la inmundicia que tenemos que no nos deja ver la gloria de Dios. Los sordos oyen, los sordos también somos nosotros, porque cuántas veces nos hablaron de Jesús, cuántas veces nos dijeron aquel que tiene el poder, ¿sí? Está llamando para que vos seas liberado, para que tu hermano, tu familia, tus hijos sean liberados. Y lo que viene, ni hablar. Y los muertos, nosotros estábamos muertos. Hasta que pudimos encontrar y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esos muertos somos nosotros. Esto habla la palabra de Dios. El Evangelio, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermanos, tenemos una tarea que nos fue dada. ¿Cuántos recuerdan los primeros días de la iglesia? Que fueron soltadas dos palabras, ¿sí? Una que era de Abraham y la otra que era de Mateo. ¿Recordamos eso el 6 de diciembre? Que Mario soltó una palabra y yo les dije otra, ¿sí? No podemos hacer oídos sordos, nosotros debemos predicar el Evangelio de Jesucristo a toda persona. Eso nos van a venir a reclamar el día que nuestro Señor venga, es porque callamos. A todos. Lo que no tenemos a Cristo, somos pobres, somos muertos, somos sordos. Los que tenemos a Cristo tenemos nueva vida. Somos ricos porque nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Somos ricos en bendiciones, somos ricos en trabajo, somos ricos en salud, somos ricos porque tenemos a Dios. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Créalo, usted levante la mano y dígale, yo creo en eso, jamás mendigaré pan porque mi Padre me provee. En el nombre de Jesús. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado o no le ha pasado, pero cuántas veces lo han maldecido,
¿Cuántas veces le han declarado muerte sobre su vida? Le han dicho, no sirven, usted está equivocado, ustedes van a caer, ustedes van a perder, esto no sirve, esto es malo, dejen de hacer esto. Ustedes creen en un Dios que no tiene poder, que no existe. Todas las personas que lo odian, todas las personas que no lo quieren, lo único que hacen es sembrarle en su mente la duda, y la duda lo aparta del poder de Dios, la duda lo aparta de la manifestación de Cristo en su casa. Por eso simplemente ellos quieren que usted tropiece y caiga. Pero déjeme decirle algo, tengo una novedad para usted. Dice la palabra de Dios que 70 veces 7 caerá el justo y será levantado. Y usted es justo, no porque sea bueno, sino porque ha sido justificado con la sangre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. He aquí, dice la palabra de Dios, he aquí, yo envío a mi mensajero a Elena, a mi mensajero Rubén, a mi mensajero Mirta, a mi mensajero Damián, a Alejandra, a Mario, a Norma, a Jorge, a Divi, a todos, mi mensajero delante de mí para preparar. No, usted está preparado para ir y abrirle las puertas, porque va a venir el reino de Dios. Va a venir Jesucristo en una nube a buscarnos y seremos arrebatados. Y todo lo que usted ganó aquí se lo llevará Él también con nosotros. En el nombre de Jesús, eso pasará. Y esto dice, aquí yo envío mi mensajero, Damián. Envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Estamos aquí para preparar el camino para cuando venga Jesús, seremos arrebatados. En el nombre de Jesús yo lo creo. Como en el nombre de Jesús eso va a suceder y seremos llevados a la gloria eterna. Perdón. Desde el día de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Mire, los violentos. Juan el Bautista era un violento. ¿O no era un violento Juan el Bautista? Si usted busca la palabra de Juan, lea Lucas, los primeros capítulos, ahí está Juan. Juan el Bautista era tremendo. ¿Sí? Generación de víbora, le decía. Muchacho, ¿qué le pasa? ¿Sí? Si hoy dijéramos así, estamos crucificados cabeza abajo, mañana allá afuera, como Pedro. ¿Sí? Pero era así, porque era violento. Era violento porque él quería todo lo que había en el reino de Dios, en el reino de los cielos para él. La violencia que habla el reino de los cielos es cuando usted se preocupa porque cada día de su vida poner a Cristo Jesús delante de toda situación, delante de toda manifestación del diablo. Usted dígale al diablo, sí, yo creo en Cristo Jesús y aquí lo pongo, y sea violento contra las cosas del diablo. Usted es un hijo violento para arrebatar las cosas de Dios. Eso habla la palabra de Dios. Los violentos somos aquellos que nos levantamos todos los días y oramos por una persona, y oramos por nuestros hijos, y oramos por los enfermos, y oramos para que esta Argentina salga adelante, y oramos para que más gente se convierta en el Evangelio, para que más gente conozca a Cristo. Vamos y nos ponemos delante de cualquier persona y le decimos, Cristo Jesús murió por tus pecados. Esos son los violentos que habla esta palabra. No son los que se van a agarrar a piña. Pero si se quiere agarrar a piña también Dios lo va a defender. Pero no haga eso. Mejor llévele la palabra de Dios. Ese era un chiste, no vayan a borrar eso. Eso era lo violento del reino de los cielos. Mire, la palabra de Dios dice, en Mateo 10:34, dice, ¿quiere escuchar a Jesús en violencia? Fíjese, Mateo 10:34. No penséis, dice el Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Bajo ningún punto de vista. No he venido a traer paz, sino espada, dice el Señor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hija, a su hijo más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es violencia del reino de los cielos. Lucas también habla, en Lucas 12, no lo tengo acá, 49, Lucas 12, 49. También habla del reino de los cielos, de la violencia con que Jesús se expresa. Eso es lo que dice, voy a poner en diferencia, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino he venido a traer espada. ¿Sí? Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera. No vaya a creer que esto es para una familia que es cristocéntrica bajo ningún punto de vista. Esto es para aquellas personas que harto de predicarle el evangelio de Jesucristo, harto de decirle que Jesús murió en la cruz por sus pecados, que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, no lo quieren reconocer. Se hacen apóstatas de la fe. No quieren entender que Jesús murió en la cruz por ellos. Para esas personas es esta palabra. No es para una familia que ora por sus hijos, que educa a sus hijos y que oran todos por sus hijos. Quiero terminar con esto. El Evangelio de Jesucristo se entiende por discernimiento. ¿Sí? La palabra de Dios se entiende por discernimiento. Dios da sabiduría para entender la palabra de Dios. ¿Sí? No somos lo que creemos porque hemos estudiado o porque somos sabios en algo, podemos entender la palabra de Dios. Porque muchas veces me he sentado a tratar de entender un texto y créame, no lo logro ni leer. No, me como hasta las palabras. La palabra de Dios es por discernimiento. Conforme a su corazón, usted va a ir recibiendo discernimiento. Pida discernimiento. Usted tiene que pedir discernimiento. Pero por sobre todas las cosas, usted tiene que leer la palabra de Dios todos los días. A mí me cuesta, créame que también a mí me cuesta leer todos los días, pero es lo que nos va a madurar, es lo que nos va a llevar a tener la fe, es lo que nos va a llevar a crecer, es lo que nos va a llevar a ser una iglesia victoriosa, es lo que nos va a llevar a tener hijos sanos, es lo que nos va a llevar a tener todo el trabajo, la sanidad, todo lo que usted desea, todas aquellas familias que están viviendo tormentos hoy por hoy, con el tema de la economía, con el tema de la escasez. Usted es hijo de Dios, no tenga miedo, no tenga duda. El Señor lo ha prometido que le va a dar la victoria y esa es la victoria que nosotros creemos, esa es la fe que nosotros tenemos, esa es la seguridad que nosotros tenemos, que tenemos un Dios victorioso, un Dios no ha demostrado. Mire, yo pasé un proceso de 12 años, un proceso judicial. Larguísimo, larguísimo. Y los primeros años, créame, yo no dudaba, recontra dudé de todo, dudé. ¿Sí? Hasta que Dios me fue mostrando que Él tenía el control. ¿Sabe cómo fue eso? Orando cada día por eso y haciéndole caso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva a la victoria. Esto que tenemos acá nos lleva a la victoria en todo, en el despertar diario en la mañana, en el día, en el almuerzo, en la comida, en todo nos lleva a la victoria la palabra de Dios. Hay que tener fe y creer en la palabra de Dios. Amén. Dios lo bendiga grandemente.
Profesarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá.